Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha sorprendido a todo el mundo del entretenimiento turco. El Sinsangu finalmente rompió el silencio sobre su historia con Bahar Arduk. Por primera vez, la actriz habló sin filtros, con una sinceridad que ha dejado a muchos sin palabras. Todo lo que vivió el público, todo lo que sintieron, fue real. Nada fue actuado, dijo Elçin en una entrevista exclusiva, mirando directamente a la cámara con una mezcla de nostalgia y determinación. Desde hace meses, las redes sociales estaban llenas de teorías, rumores y mensajes sobre lo que habría ocurrido entre los dos actores después del fin de su colaboración en pantalla. Aunque ambos siempre mantuvieron el profesionalismo, los fans nunca dejaron de percibir una conexión más profunda. Y ahora, con sus declaraciones, Elçin pareciera confirmar lo que muchos sospechaban. A veces, cuando una historia termina en la pantalla, sigue viva en el corazón, confesó, dejando entrever que los sentimientos entre ella y Bahar podrían haber traspasado los límites del trabajo. Los periodistas no tardaron en preguntarle directamente si había estado enamorada de su compañero. Elçin sonrió levemente y respondió con calma: el amor tiene muchas formas, y a veces se expresa sin palabras. Lo importante es que fue genuino. Esa respuesta bastó para encender las redes sociales. Miles de comentarios inundaron las plataformas con mensajes como siempre lo supimos o la química entre ellos no podía ser solo actuación. Mientras tanto, Bahar Arduk fue abordado por los medios al salir de un evento en Estambul. El actor, visiblemente sorprendido por las declaraciones de Elçin, solo atinó a decir: ella tiene derecho a hablar. Lo que vivimos fue especial, y eso siempre lo respetaré. Sus palabras, breves pero cargadas de emoción, alimentaron aún más las teorías de que la relación entre ambos habría sido mucho más que una amistad profesional. Fuentes cercanas aseguran que la entrevista de Elçin no fue algo improvisado. Al parecer, la actriz llevaba meses preparándose para hablar, esperando el momento adecuado para hacerlo público. No se trata de revivir el pasado, habría dicho a su círculo más cercano, sino de cerrar una etapa con verdad y respeto. Y ese respeto, según sus propias palabras, también incluía a Bahar, quien siempre fue una figura importante en su vida, tanto dentro como fuera del set. Los fans, por su parte, han mostrado todo tipo de reacciones. Algunos celebran la valentía de Elçin por hablar abiertamente, mientras otros critican que haya removido un tema que ambos parecían haber dejado atrás. En redes, frases como el amor verdadero nunca se olvida o Bahar y Elçin, historias sin fin se volvieron tendencia en pocas horas. Durante la entrevista, hubo un momento que particularmente conmovió al público. Cuando el periodista le preguntó si volvería a trabajar con Bahar, Elçin respondió tras una breve pausa: nunca cierro puertas. Si la historia es buena y el corazón está en paz, todo es posible. Esta frase, cargada de ambigüedad, fue interpretada por muchos como una señal de que el vínculo entre ellos sigue vivo de alguna manera. Sus palabras continuaron resonando durante días, convirtiéndose en el tema principal de todos los programas de espectáculos. Los analistas del entretenimiento no dudaron en afirmar que las declaraciones de Elçin fueron una forma de liberación emocional después de años de silencio. Uno de ellos comentó en un debate televisivo: no se trata solo de nostalgia, sino de sinceridad. Elçin está diciendo lo que muchos actores no se atreven a confesar, que los sentimientos en un rodaje pueden ser tan reales como la historia misma. A medida que la entrevista se viralizaba, comenzaron a circular videos antiguos de la pareja en el set, miradas, gestos y risas que ahora cobraban un nuevo significado. Los fans editaron compilaciones con títulos como Cuando el amor traspasa la pantalla y Elçin y Bahar, lo que el tiempo no borró. En cuestión de horas, esos clips acumulaban millones de reproducciones, y la nostalgia se apoderó de toda una generación de seguidores que habían vivido intensamente aquella historia televisiva. Un día después, Elçin fue vista en un café de Ñanta. Los reporteros la esperaban con cámaras y micrófonos, pero esta vez la actriz sonrió amablemente y solo dijo:
he dicho todo lo que tenía que decir. El resto pertenece al pasado. Esa serenidad contrastaba con el revuelo que sus palabras habían causado. Sin embargo, sus ojos, según los presentes, tenían un brillo melancólico, como si aún quedara algo sin resolver. Por otro lado, Barr decidió guardar silencio durante varios días, evitando los eventos públicos. Pero finalmente, en una gala benéfica, un periodista no pudo contenerse y le preguntó si volvería a compartir un proyecto con Elsin. Barr respiró profundamente antes de responder, nunca digas nunca. Ella es una profesional admirable y siempre tendrá mi respeto. Esa frase, pronunciada con una sonrisa leve pero sincera, reavivó la esperanza de los fans de verlos nuevamente juntos en pantalla, o quizás algo más. Los seguidores más apasionados comenzaron incluso a lanzar campañas en redes bajo el hashtag #BarReenreencuentro, pidiendo a las productoras que los unan en una nueva serie. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios como, queremos otra historia de ellos, pero esta vez con un final feliz o su química no se puede replicar, es única. Mientras tanto, algunos medios empezaron a especular que los representantes de ambos artistas habrían recibido ofertas para protagonizar un nuevo drama romántico en 2026. Aunque no hay confirmación oficial, las fuentes aseguran que el proyecto podría reunirlos bajo un guión profundamente emocional, algo que, según los rumores, habría despertado el interés de ambos actores. Sin embargo, detrás de la atención mediática, también surgieron voces críticas. Algunos opinan que reabrir viejas heridas podría afectar la vida personal de ambos, especialmente si han seguido caminos diferentes. Una columnista escribió, el amor entre Elsin y Barr pertenece a la memoria colectiva, pero tal vez no al presente. Aún así, ni ella ni él han desmentido ni confirmado nada, manteniendo viva esa ambigüedad que tanto atrae al público. En el cierre de su entrevista, Elsin dejó una última reflexión que muchos consideran una confesión velada, hay personas que marcan tu vida, incluso si ya no están en ella. Lo importante no es cuánto dura algo, sino lo que deja. Esa frase, acompañada por una sonrisa leve, fue interpretada por sus seguidores como un mensaje directo para Barr. Las redes sociales, los foros y los programas de televisión siguen analizando cada palabra, cada gesto y cada mirada del pasado. Para muchos, esta historia no ha terminado, solo ha entrado en una nueva etapa. Y mientras los fans sueñan con una posible reconciliación, tanto Elsin como Barr parecen haber encontrado una paz que solo llega cuando uno se atreve a hablar con el corazón. ¿Y ustedes, qué opinan de esta revelación? ¿Creen que Elsin y Barr podrían tener un nuevo comienzo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Escriban su opinión en los comentarios, me encantaría leerlos. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias del mundo del espectáculo turco.